hacer mi informe final de investigación académica del impacto del conflicto armado interno en Lima Metropolitana. Bueno, en resumen, tenemos que el presente artículo analiza las consecuencias del conflicto armado interno en el Perú, centrándose en su impacto en Lima Metropolitana. La investigación examina las transformaciones sociales, urbanas y psicológicas que experimentó la capital peruana durante y después del periodo de violencia, a través del análisis de fuentes académicas y testimonios. Bueno, en la introducción tenemos el conflicto armado interno que experimentó el Perú entre 1980 y 1995. Representa uno de los periodos más traumáticos en la historia reciente del país, que consecuencia que continúa afectando a la sociedad peruana. Este periodo de violencia iniciado por Sendero Luminoso y caracterizado por el enfrentamiento entre grupos terroristas y fuerzas del Estado. Bueno, aquí tenemos toda la información y seguimos al Perú desde 15 años de violencia en 1980 a 1995. El primer punto por desarrollar en esta investigación es el conflicto armado interno en el Perú, porque ofrece una perspectiva única sobre las consecuencias a lo largo del proceso de la violencia y sirve como un punto de partida para investigación tales sobre la violencia y la reconciliación y la construcción de la paz. A mediados de 1992, miles de peruanas y peruanas buscaban en la embajada de numerosos países un pasaporte salvador para huir. Muchos se fueron para falta de trabajo y por miedo, y hasta se especuló con una violencia del Sendero Luminoso que habría significado una desaparición del Perú como nación. Bueno, seguimos con el tema de que en el tiempo más imponer un peligro de la estabilidad política del país. Es muy temprano para optar, aunque parece prudente inclinarse por la segunda posibilidad. Los 15 de guerra. Buenos días, profesora. Hoy día voy. Bueno, los 15 años de guerra con casi 30.000 muertos, más de 30.000 desaparecidos, por lo menos medio millón de desplazados y algunos centenares de recuperados han conmovido profundamente a la base misma del país. En los análisis futuros de gran parte de los temas sociales y políticos serán frecuentes las referencias a periodización antes y después de Sendero Luminoso. En los últimos años, en el Perú también afuera abundante literatura sobre el fenómeno de violencia política, particularmente sobre el Sendero Luminoso. Bueno, a toda esta información tenemos la respuesta del Estado del terrorismo. Hacer mi informe final de investigación académica del impacto del conflicto armado interno en Lima Metropolitana. Bueno, en resumen, tenemos que el presente artículo analiza las consecuencias del conflicto armado interno en el Perú, centrándose en su impacto en Lima Metropolitana. La investigación examina las transformaciones sociales, urbanas y psicológicas que experimentó la capital peruana durante y después del periodo de violencia, a través del análisis de fuentes académicas y testimonios. Bueno, en la introducción tenemos el conflicto armado interno que experimentó el Perú entre 1980 y 1995. Representa uno de los periodos más traumáticos en la historia reciente del país, que consecuencia que continúa afectando a la sociedad peruana. Este periodo de violencia iniciado por Sendero Luminoso y caracterizado por el enfrentamiento entre grupos terroristas y fuerzas del Estado. Bueno, aquí tenemos toda la información y seguimos al Perú desde 15 años de violencia en 1980 a 1995. El primer punto por desarrollar en esta investigación es el conflicto armado interno en el Perú, porque ofrece una perspectiva única sobre las consecuencias a lo largo del proceso de la violencia y sirve como un punto de partida para investigación tales sobre la violencia y la reconciliación y la construcción de la paz. A mediados de 1992, miles de peruanas y peruanas buscaban en la embajada de numerosos países un pasaporte salvador para huir. Muchos se fueron para falta de trabajo y por miedo, y hasta se especuló con una violencia del Sendero Luminoso que habría significado una desaparición del Perú como nación. Bueno, seguimos con el tema de que en el tiempo más imponer un peligro de la estabilidad política del país. Es muy temprano para optar, aunque parece prudente inclinarse por la segunda posibilidad. Los 15 de guerra. Buenos días, profesora. Hoy día voy
Bueno, los 15 años de guerra con casi 30.000 muertos, más de 30.000 desaparecidos, por lo menos medio millón de desplazados y algunos centenares de recuperados han conmovido profundamente a la base misma del país. En los análisis futuros de gran parte de los temas sociales y políticos serán frecuentes las referencias a periodización antes y después de Sendero Luminoso. En los últimos años, en el Perú también fue abundante literatura sobre el fenómeno de violencia política, particularmente sobre el Sendero Luminoso. Bueno, a toda esta información tenemos la respuesta del Estado del terrorismo.